Después de la cosecha viene la monitoreada de la flor para mirar las 3 plagas que le da el cultivo, cuáles son la mosca ovario, el marceño y el monaloño. Cuidar de la floración. Detrás de esto hay muchas labores que hacen nuestros agricultores día a día en sus cultivos. Y este es el tema de nuestro programa, hoy en el cultivo del aguacatejas. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Frente al Acontecer del Campo y gracias por acompañarnos con su sintonía. Alex, bienvenido al programa. Mucho gusto, Julie. ¿Cómo ha estado? Excelente, muy contenta porque hoy vamos a aprender acerca de esas labores de las que nuestros agricultores en el cultivo del aguacatejas deben cuidar después de la cosecha, sabiendo que en Colombia hay una etapa de traviesa que es aproximadamente a mediados del año y esencial cuidar de esta etapa de la floración. ¿Cómo ha sido este proceso, Alex? Muy duro, demasiado duro porque como viene ya la traviesa, entonces hay que estar bajándole muy poco químico para poder que la certificación le reciban a uno todo el producto. ¿Cómo cuidan en este momento, por ejemplo, de las abejas? Nosotros empezamos a las 5 de la mañana y terminamos tipo 9 de la mañana. Volvemos a arrancar después de las 5:30, 6 de la tarde hasta las 7, 8 de la noche. Cuidando del momento en el que abre y cierra la flor. Tiene varias etapas, ella empieza a abrir por ahí después de las 10:30 o cuando el sol está muy saliente hay que parar la fumigada. Muchas veces acá hemos llegado a las 5, 8 de la mañana, ya están ellas volando y hay que parar, porque usted puede tener una buena fertilizada, pero si no tiene las abejas, no hace usted nada. Sin apicultura no habría agricultura y asimismo no habría alimentos para el mundo. Así que en este cultivo y en esta ocasión no vamos a hacer fumigaciones porque ya pasó la hora, pero ¿qué labores vamos a hacer hoy, Alex? Poda, fertilización y materia orgánica. De estos temas vamos a aprender en este recorrido, así que todos ustedes muy atentos. Ahora sí, una vez fuimos por las herramientas, ¿con qué poda vamos a iniciar, Alex? Con la poda rastrera. ¿Y por qué es importante hacer ese tipo de poda en esta etapa del cultivo? Porque da mucho aguacate, entonces toca el piso y ese aguacate se quema y no sirve. Entonces se pierde abono, se pierde trabajo y más que todo para que le entre aire y el sol por la parte de abajo. Un ejemplo, tenemos este ahí abajo, tiene 8 o 9 aguacates. Hay que hacerlo porque eso ya con el tiempo, él empieza a crecer, toca el piso, ya no sirve. Entonces es mejor que un aguacate, así como está este, de aquí para arriba, empiece a dar fruticos, que no toque el piso. La tijera es para ramas pequeñas, el serrucho es para ramas ya gruesas. Y el desinfectante es para usted estar desinfectando en cada árbol que llegue uno a hacer la labor, estar desinfectándolo. Para evitar la fitóltora, el verticidio, que uno no sabe qué enfermedad pueda tener y llegar a aquel que está alentado. Para evitar contagiarlo. Sí, correcto. En este momento vamos a ver específicamente cómo hacer la poda rastrera. Alex nos va a mostrar cómo. Primero desinfectamos, mochamos esta rama, cortamos esta, después miramos que el árbol cortamos esta otra sin mente, esta, y por último, cogemos la tijera, le echamos un poquito de yodo aquí y vamos a mochar esta larga. Eso es sin mente, si así tenga aguacates, eso no. Mire, mochamos esta donde está usted.
El paso siguiente es ya empezar a desinfectar con yodito para que no entren animales y empiecen a hacer enfermedades. Estamos viendo aquí que está muy... Es decir, mochemos esta otra, a ver si le entra más luz. Listo. Ya de donde está, ya quedó muy destapado. Estos todavía aquí donde están no han tocado el piso, pero está muy rastero. Tiene 5 aguacates. El problema de esto es que usted toca el piso, el machete los daña. Cuando usted estaba plateando. Entonces es mejor un árbol así, que tenga capacidad de usted puede meter fácilmente por debajo. Este tipo de podas permite que se concentre más la floración, va a comer más abono y más nutrientes. En cambio, si yo dejo esta rama acá al piso, no me va a servir. ¿Por qué? Porque se pierde un 10%. Entonces, si yo dejo este árbol, miren los defectos que da el suelo. El machetazo, que a veces cuando lo están limpiando en la mano lo raya uno, o cuando están guarañando también lo mocha uno, entonces se va perdiendo plata. Se la tiran alrededor del palo y ella va, de ahí sale materia orgánica. Otro tipo de poda es el descope de acá. Entonces vamos a descopar acá. Bueno, entonces vamos a hacer el corte diagonal para enguresamiento de estas ramas. Como están viendo, esta rama está muy alta, entonces usted llega y la corte aquí y la hace diagonal acá. Queda así, si se corta así diagonal cuando llueve, el agua va a resbalar. No le va a entrar de una por donde está la herida del árbol. Ella ya seca y empieza a engruesar. Ya estos cogollos se empiezan a engruesar de para acá. Se empieza a colocar así de para acá. A empezar a que ni crezca, sino que engrueses, a encontrarse este palo con este otro. Que se encuentren y queden así junticos. Y después de conocer cómo se hace una poda rastrera y también el descope en el aguacatejas, ¿usted quiere aprender, Alex, de cómo aprovechar la materia orgánica precisamente en este cultivo? Obvio que sí, ¿quién no? Regresamos y gracias por continuar en sintonía. Ahora sí, Alex, con Juan Manuel Ospinal vamos a aprender acerca de las aplicaciones de la materia orgánica en el cultivo de aguacatejas. Juan, gracias por acompañarnos en esta ocasión. Muchísimas gracias a ti, Julie, por invitarnos a este huerto tan hermoso y vamos a ver qué podemos aprender aquí. Le presento a Alex. Alex, buenas, ¿cómo estás, hombre? Juan Manuel Ospina. John Alexander, aquí en Agrícola Buenavista. Muchísimas gracias, hombre. Alex, yo quisiera que me contestara una cosita. Vos ya llevas un poco de tiempo trabajando aquí en el tema del suelo. Contame qué has visto vos, qué pasa con la materia orgánica en estos plateos, cuando vos haces la remoción de malezas, cuando se dañan raíces, ¿qué has notado? He visto que muchas veces por la mano, o el más recomendado por la mano, muchas veces se dañan raíces y al pasar de 15, 20 días, un mes, uno echa la materia orgánica y empieza a salir más raícitas de donde se mocharon, 4, 5, 6, las raícitas y empiezan a brotar más. ¿Y esto a qué se debe, Juan? Es muy importante que los televidentes tengan en cuenta, la materia orgánica en el suelo tiene una forma de descomposición que se llama ácida, forma unos ácidos especiales y esos ácidos estimulan al árbol a echar nuevas raíces
para el árbol es como si encontró un nuevo sitio de alimentación y lo quiere aprovechar bien. Y es una de las funciones más importantes que hace la materia orgánica en los suelos, estimular el crecimiento de raíces. Juan, ¿y qué tal si con los televidentes les explica más acerca de cómo aprovechar la materia orgánica, en este caso específicamente en el cultivo de aguacatejas, pero en general para la agricultura? Perfecto, entonces vamos a donde están haciendo la aplicación en este momento. Lo dejo con los televidentes y luego nos vamos a encontrar con Alex. Ustedes quedan muy bien acompañados, muy atentos. Tal como venimos viendo en este recorrido que estamos haciendo, yo quisiera hacer un poquito de énfasis en la importancia de la materia orgánica en este tipo de suelos. Estos son suelos que están en uso hace muchísimos años, han sido suelos agrícolas de producción de hortalizas, de producción de papa, de producción de tomate, y ahora son suelos que con muy buen tino se van dedicando a la producción de cultivos permanentes como el aguacate. Estos suelos requieren un rejuvenecimiento permanente, que permitan seguir haciendo agricultura en ellos, que permitan que los hijos de los dueños de estas tierras sigan cultivando aguacate dentro de 10, dentro de 15, dentro de 20 años. Y ese fenómeno solamente se puede hacer si mantenemos el suelo vivo. Para mantener el suelo vivo, la solución es aplicar materia orgánica, mantener los niveles de materia orgánica de los suelos. Estos son suelos de bajas temperaturas, son suelos que se mantienen entre de 12 y 16 grados de temperatura y por tanto son suelos que permiten acumulaciones de materia orgánica, pero son suelos muy sensibles a los desgastes de materia orgánica. Los contenidos orgánicos de estos suelos se van desgastando por las aplicaciones abundantes de fertilización química, de nutrientes al suelo, van consumiendo los microorganismos que se multiplican las materias orgánicas del suelo. Entonces nosotros les debemos reponer materia orgánica a los suelos, les debemos conservar sus contenidos orgánicos para mantener las eficiencias de la nutrición de este tipo de cultivos. En el pasado en aguacate se cometieron errores, se utilizaron volúmenes excesivos de materia orgánica que permitieron o facilitaron el encharcamiento de los suelos, algo a lo cual es muy sensible el aguacate. Esa aplicación excesiva de materia orgánica ocasionó el encharcamiento de los suelos y el aguacate no es sensible a la materia orgánica, sino que es sensible al exceso de humedad. Pero de todas maneras hoy en día se debe tener claro que todos los suelos requieren unos niveles altos de materia orgánica y mucho más suelos como estos que están sometidos a una presión agrícola muy importante. Las producciones de toneladas por área en este tipo de cultivos son muy altas y esas producciones tan altas generan unas exigencias enormes de nutrientes al suelo. Esas exigencias enormes solamente se pueden ver soportadas si los contenidos orgánicos de los suelos son suficientemente altos. Para todos los productores de aguacatejas y en general los productores agrícolas que se preguntan cómo asegurar que estos suelos sigan produciendo aguacatejas, ¿cómo es posible eso, Juan? Pues haciendo un buen establecimiento de cultivo, haciendo un buen manejo de cultivo, pero lo más importante, preservando el suelo. Los suelos no solo son preservables, son mejorables. Si nosotros logramos conservar la estructura de los suelos durante el transcurrir del tiempo, preservándoles sus contenidos orgánicos, sin abusar de los nutrientes, sin generar desbalances de nutrientes y haciendo unos encalamientos adecuados y oportunos, somos capaces de lograr no solo que nuestros hijos puedan seguir siendo cultivadores de aguacate dentro de 20, dentro de 30 años, sino que probablemente produzcan más aguacate en estos mismos suelos de lo que se produce hoy y tengan mucho mejor control de sus cosechas porque van a tener unos suelos mucho más adecuados al cultivo en el que están. De esta forma estamos también logrando desmitificar eso de que los cultivos de largo rendimiento lo que hacen es acabar los suelos. Es correcto, no es solo desmitificarlo, de hecho ese dicho o ese mito es cierto
con lo que veníamos haciendo en el pasado. Nosotros cogíamos unos suelos, tumbábamos el monte, hacíamos unos potreros, en esos potreros después sembrábamos un cultivo, nos comíamos lo que había quedado de restos del antiguo monte y del ganado y acabábamos con el suelo. Pero ya hoy sabemos que lo podemos lograr, que somos capaces de sostener el suelo si hacemos las aplicaciones adecuadas de los insumos adecuados, materias orgánicas de buena calidad, enmiendas adecuadas al análisis de suelos y en las cantidades correctas, con los tiempos correctos y hacemos un buen manejo del tema de erosión, es decir, mantener coberturas nobles, bien manejadas. Con eso logramos que los suelos no solo no se deterioren, sino que mejoren en el tiempo. Esa palabra llamada sostenibilidad. Sostenibilidad, la que está ahora de moda. No, y no es de moda, eso se va a convertir en la tendencia y en lo que nos va a permitir asegurar toda esa demanda de alimentos para la humanidad, Juan. Julie, yo te voy a poner un dato muy drástico. Hace 10 o 15 años, los que trabajamos en este tema, teníamos muy claro que quedaba suelo en el mundo para producir comida otros 100 años. Ya no más. Si no hubiéramos empezado a hacer lo que se empezó a hacer unos 15 años o algo así, de conservar el suelo y volverlo sostenible, el mundo se iba a morir de hambre dentro de 100 años. Eso es gravísimo para la humanidad. Juan, ahora vamos a ver algunas de esas labores que se hacen después de la cosecha, previo a la traviesa. Vamos a alcanzar a Alex. Perfecto. Juan, y vamos a aprovechar que Alex va a hacer la labor de abonada y también de aplicarle materia orgánica, tanto para que usted con él conversen. Estamos haciendo en este momento la aplicación de la remoción de malezas, la limpieza del plato para poder hacer la aplicación de la materia orgánica y de la fertilización. Esa aplicación siempre debe ser cercana la una a la otra porque la materia orgánica se convierte en el almacén en que se guardan los nutrientes que echas durante la fertilización. Ese almacenamiento permite que la planta pueda comer de forma progresiva. No podemos pretender que las plantas se alimenten 2 veces al año o 3 veces al año. Las fertilizaciones se deben hacer fraccionadas de tal forma que el suelo pueda ir procesando los nutrientes, que la materia orgánica los puede ir almacenando y la planta los puede ir absorbiendo de forma progresiva y así mantenemos el cultivo bien nutrido durante todo el tiempo. Alex, aquí lo voy a dejar con Juan para que le pregunte todo lo que se le ocurra en cuanto a la aplicación de materia orgánica y más adelante nos encontramos de nuevo. Bueno, muchas gracias. ¿Qué cantidad de materia orgánica le vas a aplicar a este plato, Alex? A este le voy a echar aproximadamente 3 libras. 3 libras, 1,5 kilos de materia orgánica por plato. ¿Y haces esa aplicación cuántas veces en el año? Es recomendado por la ingeniera agrónoma 2 veces al año. 2 veces al año. A los señores oyentes, yo soy de la misma teoría, se debe hacer las aplicaciones de materia orgánica entre 2 y 3 veces en el año. Dependiendo del tamaño de los árboles, debe ir entre 3 y 6 kilos por árbol por año, o sea que estamos en las cantidades adecuadas. Estos son suelos que han sido supremamente bien manejados, que se pueden trabajar con cantidades en los límites inferiores. Y en cuanto al fertilizante, ¿cuánto le aplicas a cada árbol? Le estamos echando 1200 por árbol, Por aplicación. Cada 2 meses. Cada 2 meses hacer la aplicación. Yo creo que pueden ver los televidentes que es una cantidad de nutrientes suficiente para que el árbol se mantenga bien nutrido durante un periodo suficiente, y lo cual se puede evidenciar pues en esta floración tan adecuada después de cosecha. Si yo le echo materia orgánica sin lluvias. Si usted echa la materia orgánica en un momento que no está lloviendo, la materia orgánica queda como si estuviera en la nevera. Queda ahí guardada, lo único que pasa es que pierde una pequeña cantidad de nitrógeno durante el tiempo que transcurra sin agua. Sin embargo, en algunos cultivos, los tiempos que están sin agua son los tiempos en que la mano de obra está más desocupada, entonces sale más barata la aplicación. Entonces generalmente lo uno compensa lo otro. Generalmente se justifica desperdiciar un poquito de nitrógeno por los ahorros en mano de obra, porque no tenés que contratar
personas externas para aplicar la materia orgánica porque estás en cosecha o en control de malezas. Entonces se puede hacer en todo tiempo, no hay ningún problema. Si te llueve, cuando tenés materia orgánica en el suelo, te queda guardada el agua de esa lluvia. Entonces le reducís la intensidad al verano con las aplicaciones de materia orgánica al comienzo de los veranos. La materia orgánica se puede mezclar con los fertilizantes. Sí, Alex, la materia orgánica se puede mezclar. No se acostumbra a hacerlo porque la mezcla de los dos productos, primero, es difícil y segundo, la presencia de fertilizantes acelera la destrucción de la materia orgánica. Por eso se acostumbra a aplicar la materia orgánica y unos 10 o 15 días después hacer la aplicación de los fertilizantes. Lo mismo pasa con las cales. Debe haber una separación de 10 o 15 días entre las enmiendas, la materia orgánica y los fertilizantes. Alex, yo tengo una pregunta. Yo te vi haciendo el manejo del plato a mano. ¿Vos por qué no lo haces con machete que rinde más? Por la sencilla razón, como este árbol, las raíces son muy superficiales, si usted se da cuenta, yo me puedo arrimar aquí con el machete, estaría haciendo esto. Si yo toco con el machete, lesionando el árbol. Claro. Estoy lesionando la raíz. Claro. Entonces no es recomendado uno meterle mucho el machete, lo hace uno a mano hasta cierto punto. Es muy importante que los televidentes tengan esto en cuenta porque el aguacate es una planta de raíces muy frágiles y muy superficiales. Entonces las lesiones en las raíces del aguacate pueden generar plagas y enfermedades muy graves para el cultivo. Como nos dijo Alex, la aplicación es de 3 libras, 1,5 kilos por planta en toda la zona de las raíces. Simplemente, como pudieron ver los televidentes, se hace la aplicación del fertilizante dentro de la gotera del árbol, que es donde están las raíces absorbentes de todas las plantas. Bueno, señores, yo creo que con esto terminamos las labores de este día de campo. Yo creo que ya nosotros nos desplazamos para que nos podamos encontrar con Julie. Vamos. Todo el esfuerzo de nuestros agricultores para llegar hasta este punto de floración. De ahí en adelante, trabajo del árbol, Alex. Sí, señora, eso ya es del árbol y de la nutrición del árbol que va a empezar a cuajar. Y trabajo de nosotros ayudarle también al suelo, conservándolo, Juan. Si hemos hecho bien la tarea de hacer nuestra parte agrícola bien hecha, hemos preservado los suelos y eso nos conducirá a tener unas buenas productividades y lograr una floración como esa que estamos viendo en ese árbol, que es una floración hermosa donde la pongan.